estaréis pensando, ¿información clásica? ¿Información cuántica? ¿Hay alguna diferencia? Sí que la hay, y todo empieza con el humilde bit. El bit es la unidad básica de la información clásica, que se encapsula en un sistema físico que puede tener dos estados, ya sea encendido o apagado, cargado o descargado, que está aquí o allí, o en términos matemáticos, un 0 o un 1. En el mundo cuántico, tenemos bits cuánticos o qubits, y estos qubits pueden estar superpuestos y estar en 0 y en 1 al mismo tiempo. Es la capacidad de manipular el mundo a ese nivel de fenómeno cuántico de las superposiciones cuánticas, lo que nos permite realizar tareas computacionales en la mecánica cuántica que son imposibles o por lo menos muy difíciles por medio de ordenadores convencionales. Nuestras tecnologías se están acercando ya a los límites de la información cuántica, y los transistores se están acercando al tamaño de un bit cuántico o qubit. Esto es lo que llamamos la ley de Moore, en honor al fundador de Intel, que predijo hace 20 años que esto ocurriría. Y de hecho, en el transcurso de los próximos 20 años, se espera que los transistores, que son el corazón de nuestros dispositivos informáticos, alcancen el tamaño de un solo átomo. La segunda revolución cuántica consiste hoy en día en ser capaces de manipular sistemas cuánticos individuales, moléculas individuales, átomos individuales o, en mi caso, fotones individuales. Hasta ahora, después de la primera revolución cuántica, hemos sido capaces de manipular conjuntos. Por ejemplo, un láser produce miles de millones de fotones, no fotones individuales, sino miles de millones. Y hoy, el hecho de que se puedan manipular y dominar cuantos individuales, como los llamamos, abre toda una nueva era de desarrollo tecnológico. Uno de los primeros logros de esta segunda revolución cuántica es la capacidad de los físicos de construir herramientas increíblemente precisas como un reloj atómico, el dispositivo para medir el tiempo más preciso del mundo. Actualmente, la precisión de los relojes atómicos es tal que si fabricáramos un reloj y lo dejáramos funcionando durante 60 millones de años, no perdería más de un segundo. Y resulta que la precisión y el control cuántico que podemos conseguir con los átomos que utilizamos para los relojes atómicos es también la base de los qubits. Si podemos controlar qubits individuales, tendremos un reloj impresionante. Si además los juntamos y controlamos las interacciones de cientos de ellos a la vez, no solo tenemos un reloj cuántico mayor, sino que además creamos un ordenador cuántico, posiblemente la invención más importante de nuestro tiempo. La informática cuántica puede considerarse una revolución en la teoría de la informática. Nosotros creemos que los ordenadores cuánticos podrán realizar ciertas tareas exponencialmente más rápido que los ordenadores clásicos. ¿Y por qué? Existe una tesis fundamental en la informática llamada la tesis de Church-Turing, que dice que todos los ordenadores normales clásicos son esencialmente equivalentes. No es que trabajen exactamente a la misma velocidad, pero sí que actúan siguiendo las mismas normas. Se comportan de manera similar. Si intentamos realizar alguna tarea con, por ejemplo, un portátil, y luego intentamos hacer lo mismo con otro ordenador, se comportan más o menos igual. La computación cuántica es completamente diferente. No funciona igual. Quantum computers are based on the fact that the quantum state of a computer memory contains much more information than its classical description. El ordenador cuántico también será diferente en el sentido de que manipulará y almacenará bits cuánticos en vez de bits clásicos. Los bits clásicos pueden tener dos estados, 0 o 1. Los bits cuánticos pueden tener muchos estados. Y esta nueva variedad de posibilidades conduce a nuevos fenómenos tales como el entrelazamiento y la interferencia. Creemos que eso es lo que puede dar a un ordenador cuántico toda su potencia, estos nuevos fenómenos. Pero exactamente cuánta potencia más y con qué fin. Una de las primeras aplicaciones de los ordenadores cuánticos, y una de las más útiles, es simular sistemas cuánticos. Seguramente no sea algo que la mayoría de la gente quiera hacer en casa, pero tiene unas aplicaciones potenciales enormes. Para entender la simulación cuántica es importante saber para qué necesitamos la simulación. Pensemos en un simulador de vuelo. ¿Para qué tenemos un simulador de vuelo? El simulador de vuelo es una caja que tiene un volante, una palanca, un cuadro de instrumentos, etc., y que se mueve hacia adelante y hacia atrás, arriba y abajo. Con él podemos simular el aterrizaje de un 747. ¿Y para qué lo queremos?
Pues porque no queremos que nadie coja un 747 de verdad y lo aterrice hasta que no haya aprendido a manejarlo. ¿Me explico? Pues la simulación cuántica es lo mismo. Tenemos algunas moléculas grandes y complejas, como si fuera un 747 de moléculas, algo enorme, que tiene un comportamiento cuántico extraño y queremos saber qué hacer con él, pero no sabemos cómo controlarlo. No sabemos cómo obligarlo a hacer lo que queremos, así que lo que hacemos es simularlo con un ordenador cuántico. Por ejemplo, un ordenador cuántico podría ayudar a diseñar nuevos superconductores para que los trenes funcionen con levitación magnética, o nuevos medicamentos para tratar enfermedades. Podría ayudar a simular los átomos del medicamento para decirnos cómo se hace y cómo interactuará con otras sustancias químicas. Para los físicos, los químicos y los biólogos, todo esto es muy importante. La química de los átomos, el comportamiento de los materiales, todo dependerá de la mecánica cuántica y un ordenador cuántico puede simularlo a la perfección. Hay otros que prevén que las tecnologías cuánticas tendrán un papel diferente. La mecánica cuántica nos está dando las herramientas para detectar cosas mejor de lo que hemos podido hacer hasta ahora. Podemos detectar el mercurio en el pescado, la presencia de plomo en los juguetes. Quizá podríamos detectar bombas en la carretera. Con la mecánica cuántica podemos fabricar detectores más potentes, más precisos, más sensibles. Y si podemos hacerlos más compactos, en el futuro serán de uso general. Pero lo que causó la explosión de interés por la informática cuántica fue el descubrimiento de Peter Shor. Lo que hice fue demostrar que si se pudiera construir un ordenador cuántico, que es un ordenador hipotético que nadie ha logrado construir aún, sin embargo se podría utilizar para la factorización de números grandes. Si tenemos dos números, pongamos el 3 y el 5, y los multiplicamos, obtenemos el número 15. La factorización es el proceso inverso. Empezamos con el número 15 y queremos descomponerlo y decir que es, por ejemplo, 3 veces 5. Con el 15 es muy fácil. Se puede hacer de cabeza. Pero supongamos que cogemos dos números de 200 dígitos. Con mucha paciencia y un papel y un boli, podríamos multiplicarlos para conseguir un número de 400 dígitos, aunque los ordenadores lo hacen en un santiamén. Pero si cogiéramos el número de 400 dígitos y tuviéramos que encontrar los dos números de 200 dígitos que se han tenido que multiplicar para obtenerlo, no creo que pudiéramos hacerlo. Ni siquiera puede hacerlo el ordenador más potente del mundo. Es un problema imposible de resolver. El problema de la factorización se utiliza para codificar la mayoría de los mensajes secretos importantes que se envían hoy en día. Funciona de la siguiente manera. Cuando compramos algo a través de Internet, nuestro ordenador multiplica dos números de 200 dígitos para conseguir el número de 400 dígitos. De modo que si sabemos ese número de 400 dígitos, podemos codificar lo que queramos. Pero para decodificarlo, necesitamos saber los dos números de 200 dígitos y nadie puede extraerlos del número de 400 dígitos porque el problema de la factorización es casi imposible de resolver. El descubrimiento de Shor fue muy inquietante. Porque básicamente lo que venía a decir era, dame un ordenador cuántico y podré craquear el método más común y más importante de codificar información secreta. Los gobiernos se toman la creación de un ordenador cuántico muy en serio. Es una amenaza. Puede descifrar muchos de los códigos de cifrado que se utilizan hoy en día, incluidos los utilizados en los satélites, en los bancos y en las tarjetas. Es una amenaza. Puede descifrar muchos de los códigos de cifrado que se utilizan hoy en día, incluidos los utilizados en los satélites, en los bancos y en las tarjetas de crédito para proteger las comunicaciones. Pero así como los físicos teóricos vieron que un ordenador cuántico podría descifrar mensajes secretos, también se dieron cuenta de que los efectos cuánticos podrían utilizarse para crear los códigos más secretos del mundo, los códigos cuánticos, y proporcionar así un modo extremadamente secreto de mantener la información privada. En la criptografía clásica, por lo general se parte del supuesto de que el sistema es seguro porque el supuesto espía, no puede resolver un problema computacional difícil. La criptografía cuántica funciona sobre un principio diferente. Es imposible descifrar un código criptográfico cuántico si no se violan las leyes de la física. Con la criptografía cuántica es imposible espiar durante la transmisión sin ser detectado. Es lo que podríamos llamar el efecto del observador ruidoso. Es como cuando estás en una fiesta y escuchas la conversación de la pareja de al lado. Ellos saben, sin mirar siquiera, que los estás escuchando. La criptografía cuántica ya se está utilizando a un alto nivel para asegurar los resultados de las elecciones de Suiza. En este laboratorio hemos desarrollado la tecnología básica de la criptografía cuántica. Lo que asegura la criptografía cuántica es el enlace de fibra óptica que conecta el lugar en que se encuentran las papeletas con el lugar donde se encuentran los ordenadores del Estado. Y esa ha sido la primera aplicación pública y material de la información cuántica.
La criptografía cuántica es solo una de las muchas potentes herramientas cuánticas que se están desarrollando e instalando en este momento. Pero la aplicación más fantástica y asombrosa es un fenómeno llamado la teletransportación cuántica. La teletransportación cuántica no tendrá nada que ver con lo que vemos en la ciencia ficción, porque de hecho no se transmite materia de un punto a otro. Lo que se transmite es la información cuántica. La teletransportación cuántica se hace posible gracias al entrelazamiento. Se utiliza el entrelazamiento de dos fotones para transmitir la información de uno hacia el otro. En 2004 hicimos un experimento de teletransportación cuántica a través del río Danubio. Colocamos un cable de fibra de vidrio que iba de una orilla a otra, separadas por una distancia de 600 metros. La fibra cruzaba el río a través de una alcantarilla, por lo que lo llamamos el experimento del tercer hombre, en referencia a la película El tercer hombre que se rodó en las alcantarillas de Viena, interpretado por Orson Welles. Esta es la única película donde la música la interpreta una cítara. Creamos estos fotones entrelazados arrojando un láser muy potente en un cristal especial, que hace que un fotón de alta energía pueda descomponerse en dos fotones de baja energía que luego se entrelazan. Enviamos uno de los fotones hacia el otro lado del río y el otro lo mantenemos en el sitio. Este fotón se encuentra con el tercero, el que será teletransportado. Al entrelazar estos dos, las propiedades cuánticas del tercero se transfieren a la partícula del otro lado del río y termina la teletransportación. La teletransportación cuántica es una de las manifestaciones más bonitas del entrelazamiento. Con la teletransportación cuántica tenemos algo, el estado cuántico o la estructura esencial de la materia, que desaparece en un lado y vuelve a aparecer en el otro lado sin ni siquiera existir entre medio. Pero el experimento de 2004 es Schnee von gestern, que quiere decir nieve de ayer. Algo pasado. A la larga queremos llegar hasta los satélites y establecer la comunicación cuántica a escala mundial. Ahora conocemos el poder de la información cuántica, pero ¿qué se necesita para aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología? ¿Qué hace falta para construir un ordenador cuántico? The principles of quantum computing are well understood. It is only their implementation in practice that is difficult. En principio, la construcción de un ordenador cuántico no supone ningún problema, eso está claro. Sabemos cómo juntar las cadenas de las operaciones cuánticas sobre el papel y la forma en que acabarán proporcionándonos un ordenador cuántico. El problema está en trasladarlo al hardware real. No sabemos qué aspecto tendrá un ordenador cuántico, porque aún no tenemos ninguno. Tenemos un modelo teórico y estamos buscando y haciendo pruebas con los dispositivos físicos que pueden poner en práctica nuestro modelo teórico. Un ordenador cuántico requiere el mantenimiento de superposiciones cuánticas para que funcione correctamente. Al igual que en el experimento de la doble rendija, donde la superposición y el patrón de interferencia resultante en la pantalla se perdían si el electrón se observaba o se medía de alguna manera, el ordenador cuántico deriva su potencia especial del mantenimiento a gran escala de todas las superposiciones de los qubits. Esto significa mantener el ordenador cuántico muy bien aislado de su entorno y protegido de interacciones no deseadas hasta la finalización del cálculo, y eso es algo muy difícil de hacer. La principal dificultad de construir un ordenador cuántico es mantener su estado cuántico, y eso significa mantenerlo completamente aislado. Los sistemas cuánticos tienen una característica enojosa, y es que cuando difunden la información sobre ellos mismos, dejan de ser cuánticos. Por eso, el aislamiento es uno de los problemas clave en la construcción de ordenadores cuánticos. Los objetos cuánticos o físicos grandes se componen de miles de millones de partículas. Cada una de estas partículas es una partícula cuántica, pero cuando se juntan un gran número de partículas, cada una de estas partículas interactúa con el entorno. En los sistemas cuánticos, el entorno se refiere a todas las cosas que rodean el sistema de partículas cuánticas, como el polvo o los campos magnéticos, la radiación,
Cualquier cosa que pueda provocar un comportamiento no deseado en el sistema que se está tratando de controlar. Los estados de superposición son muy difíciles de conservar. En el laboratorio del Dr. Wineland, los qubits se almacenan en una trampa de iones. La analogía de la trampa de iones con la canica en el cuenco es la siguiente. Imaginemos que la canica es el átomo y el cuenco es la trampa, la forma de sujetar los átomos. Y una cosa que podemos hacer es poner la canica en una órbita circular alrededor del centro del cuenco. Y eso es lo que podemos hacer también con los átomos. En el caso de la canica y el cuenco, la canica estará unas veces a la izquierda y otras a la derecha. Pero lo extraño de los sistemas cuánticos, que nos permite hacer qubits, es que podemos poner el átomo en un estado de superposición en el cuenco, en la trampa, de modo que no esté unas veces a la izquierda y otras a la derecha, sino que esté al mismo tiempo a la izquierda y a la derecha. La analogía con el gato de Schrödinger es que podemos crear situaciones en las que tenemos una superposición de todos los átomos apuntando en una dirección y en la dirección contraria al mismo tiempo. ¿Y qué aspecto tendría un ordenador cuántico? Detrás de mí se ve un prototipo de un ordenador cuántico. Está hecho con un imán muy potente, compuesto por un material superconductor, bañado en helio líquido a unos 266 grados centígrados bajo cero. Los qubits están compuestos de helio a unos 266 grados centígrados bajo cero. Los qubits están compuestos de pequeños imanes en el interior del núcleo de los átomos. Al final de la computación, utilizamos el campo magnético de estos qubits para poder leer la respuesta. Este ordenador cuántico en concreto tiene una docena de bits cuánticos o el equivalente a 1000 bits clásicos, que es lo que tenían los ordenadores de la década de los 50. Si somos capaces de construir un ordenador cuántico con unos 60 o 70 bits cuánticos, tendremos una máquina más potente que todos los ordenadores normales que hay en el mundo juntos. Hoy en día, los científicos están sobrepasando los límites de la teoría y la experimentación de la pizarra al laboratorio, aprovechando el potencial del misterioso mundo cuántico de la naturaleza, sentando las bases de nueva era de descubrimientos e innovación. Creo que los efectos de lo que estamos hablando pueden tener una enorme repercusión en la tecnología del futuro y en nuestro estilo de vida. Pero no me oirán decir exactamente lo que va a pasar. Sin embargo, creo que lo más importante de cara al futuro es que, ahora que estamos aprendiendo a hablar con los átomos en su propio idioma, en el lenguaje de la información cuántica, podemos hablar con ellos y tratar con ellos como nunca antes habíamos podido. Es dificilísimo predecir la repercusión de una nueva tecnología. Pensemos, por ejemplo, en el láser, que se inventó a mediados del siglo XX. ¿Quién podría haber predicho en aquel momento que el láser se iba a utilizar para reproducir CDs, para registrar el precio de los alimentos o para la cirugía ocular con láser? Y yo creo que nadie podría haber previsto el impacto social del láser. Yo creo que la tendencia es siempre la misma. Se empieza con la investigación básica en un laboratorio, con una máquina grande y compleja que cuesta mucho dinero. Y si hay un mercado real, al final se obtiene un equipo pequeño y bastante económico. Con el ejemplo del láser pasó lo mismo. Los primeros láseres eran unas máquinas grandes, complicadas de manejar y poco fiables. Hoy en día todos los reproductores de CDs o DVDs tienen un pequeño láser semiconductor que solo vale $1. Estoy totalmente convencido de que si los fotones, ya sean simples o entrelazados, tienen una aplicación real y un mercado, será posible hacerlos muy pequeños y baratos. En los años 50, los primeros ordenadores clásicos se hacían con finalidades muy concretas y aburridas, visto desde la perspectiva actual. El presidente de IBM llegó a decir en algún momento: "No creo que se vayan a vender más de un puñado de computadoras en todo el mundo". Nadie pudo prever que ahora podríamos estar esperando al autobús y hablando con un amigo al otro lado del mundo, buscando dónde poder comprar una pizza, viendo una película. Nos ha cambiado la vida. Sé que la informática cuántica es potente, nos abre todo un mundo nuevo para observar el universo y buscar información, y no tengo ni idea de cómo cambiará eso el mundo dentro de 20 o 30 años.
Una oportunidad maravillosa de transformar la manera de funcionar la sociedad es utilizar líneas de transmisión superconductoras como eje para la transmisión de energía. Si podemos utilizar este efecto mecánico cuántico, que se puede utilizar, está comprobado, si podemos utilizarlo a gran escala para transmitir energía a través del continente, podríamos tener fuentes de energía renovable más eficaces, fáciles de diseñar y transmitir la energía allí donde se necesite. Espero que esto suceda pronto. De hecho, podría ocurrir muy pronto. Es verdad que la mecánica cuántica es muy extraña, pero también lo era la capacidad de volar de los humanos antes de que descubriéramos cómo construir aviones y cohetes para contrarrestar los efectos de la gravedad. Ahora estamos despegando hacia el futuro de la cuántica. Si entendemos cómo se comportan los átomos y las partículas elementales al nivel más íntimo y hablamos su mismo idioma, podremos domar esos cuantos salvajes. Podremos colaborar con ellos para construir nuevas formas de procesar la información, nuevas formas de informática y de comunicación que transformarán nuestras vidas de una manera radical. Esta manera de ver el mundo, de comprenderlo a la escala de la información cuántica, tiene el potencial de transformar cualquier tecnología que poseamos. Y transformándola y aprendiendo a hablar con esos átomos y partículas elementales, encontraremos nuestro sitio en el mundo cuántico. Quantum theory, quantum theory. Quantum Tamers. The potential is huge. Preparatoria Oficial 210 del Estado de México. Trabajando el futuro.